Yo nací en Madrid, la verdad es que me siento español, no renuncio a mis raíces españolas, pero en este momento me considero muy catalán y me considero persona que quiere colaborar en ese proceso democrático que está llevando a Cataluña hacia una soberanía plena. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para dar una conferencia de pensiones en Lloret de Mar. La idea nuestra es tratar de convencer a la gente que venga aquí de que las pensiones están aseguradas en una Cataluña independiente. Pues hace unos 6 años yo no era independentista, yo creía en el federalismo. Yo me afilié al PSC. Bueno, no existía el PSC cuando yo me afilié al PSC, existía la Federación Socialista de Cataluña, pero yo me afilié pensando en el federalismo, pensando que lo de las autonomías podría derivar a un federalismo. La verdad es que cuando vi el Café para Todos empecé a decir, Paco, aquí te están engañando. Cuando vi la Loapa pensé, no es que te estaban engañando, es que ya te engañan. Y cuando vi lo de Maragall dije, esto se acabó. Cuando vi que Maragall... Bueno, hablando de pensiones, mira, yo cuando hablo con la gente como yo, la gente que ha venido de fuera de Cataluña, les hablo de que nosotros no vinimos aquí, y estoy seguro que no vinimos aquí porque nos gustara bailar las sardanas, llevo muchos años aquí, todavía no la bailo. No vinimos... Que no hace falta ir a Holanda, lo tenemos aquí mismo, es el País Vasco. El País Vasco no tiene déficit fiscal. El País Vasco cobra sus impuestos y lo reparte ellos en su presupuesto del País Vasco y tiene la mitad de paro que nosotros. O sea, si nosotros, digo que nosotros que los catalanes, mucho más que los españoles, porque entre España y Cataluña hay una diferencia de paro de 2 o 3 o 4 puntos. Sí, también somos ladrones, ya lo sé, pero prefiero tener un ladrón a 4. Vale, y allí 20.000. Vale. Mira, por favor, quédate, di que no. Te dejamos la oportunidad de decir que no, de que somos unos ladrones y que no quieres saber nada con nosotros. Vale, ya está, pues ya está. Pero discútelo, sube aquí y dime por qué me tengo que quedar. Vale, pues sube aquí y dime por qué me tengo que quedar. ¿Qué me vais a dar si me quedo? Sube aquí, explícalo como estoy explicando yo. A tot arreu, a més d'ahir vaig estar a Canovelles, la meva dona està morint, em diu que a veure si fem això aviat, perquè si no recupera el marit. Molt bé, dóna-li molt record. Ja li donaré. Apa, espera, vagi bé. Hombre, estaba preguntando yo por ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Sonríe a la cámara, por favor. Hombre, perdona. Sí, yo, por ejemplo, pues ese sentido independentista hace 10 o 15 años no lo tenía, está claro, no lo tenía. Yo, pues bueno, pensaba arreglar España. Yo pensaba que España necesitaba arreglarse. Yo tengo un artículo en la que se ha destacado mucho, por los periodistas lo recogen enseguida, es el que hace tiempo que renuncié a arreglar España. Ya creo que no, que se apañe, que se den cuenta de cómo se hacen las cosas, haciéndolo nosotros bien, pero sobre todo lo tenemos que hacer nosotros bien para servir de ejemplo. También tenemos derecho a equivocarnos, somos mayores de edad, a lo mejor también nos sale mal. O sea, es que tenemos el derecho de votar, de independizarnos y además de equivocarnos.
No tiene por qué salir bien, ojalá salga bien, pero no tiene por qué salir bien porque tenemos derecho a equivocarnos. Pero yo creo que saldrá bien, ¿eh? Entonces, y ser de ejemplo para ellos. En Paco és un personatge. És un home que si n'hi haguessin molts com ells, potser les relacions entre Espanya i Catalunya foren diferents. Les relacions entre els que han vingut de fora i els que eren d'aquí fossin diferents. Ens farien falta alguns milers de Pacos. En Paco és un home que va venir aquí, com tants d'altres, però a diferència de molts, no es va sentir conqueridor, no es va sentir que tothom havia de perdre la seva manera de ser per adaptar-se a la d'ell, sinó que ell es va adaptar al que hi havia. I així es va arribar a estimar aquest país, a conèixer la seva història, a conèixer els seus trets fonamentals. I en Paco ha sigut un home agraït, ha donat gràcies, ha estat content d'haver estat aquí. Aquesta pàtria, que és una pàtria diferent, però que és la pàtria que ell ha triat. És la pàtria que en un sentit pràctic, en un sentit realista, ha volgut per als seus fills i sap que és el que serà la dels seus nets. En Paco podria haver tingut una altra visió, que és la de seguir aferrat en el passat i seguir pensant que aquesta havia de ser la pàtria com la dels seus avis. I no, ell ha triat la pàtria dels seus nets, que és triar el futur i el futur que pot ser bo per tots.